Les doy la bienvenida a los panelistas, muy amables por estar acá. Y repito, hablando de polarización, que es un fenómeno mundial. En Colombia, repito, estamos ante un presidente que dice que lo quieren tumbar y gente en la oposición que está convencida de que el presidente no se va a ir nunca. Ese es una radiografía de polarización muy complejo. Y está pasando en todo el mundo, lo cual se puede ver de dos maneras. Uno, decir si está pasando en todas partes, se acabó, o decir como cuando se va la luz en la casa y alguien dice tranquilos que fue en toda la cuadra. En esas estamos. En un país también que tiene una larguísima tradición histórica de confrontación, una larguísima tradición histórica de radicalismos, de radicalización. Estamos llenos de guerras civiles, bautizamos la violencia a un periodo grandísimo de nuestra historia. Luego puede ser que hoy es un fenómeno muy particular, pero en el caso colombiano, salvo un paréntesis relativamente pequeño desde el punto de vista histórico, la tónica colombiana ha sido la confrontación. Más o menos dentro de esos parámetros, historia colombiana y fenómeno mundial, profesor Pizarro, le doy a usted la palabra. ¿Qué opina? Sí. Más cerca. Aló. Sí. Muy bien, yo quisiera comenzar con una mirada distinta a la que Roberto acaba de presentar. El profesor Malcolm Dees de la Universidad de Oxford, que recientemente murió, publicó al final de su vida un artículo. Él llegó a los 22 años a Colombia y se sorprendió que los colombianos siempre teníamos una imagen muy negativa de nuestra construcción histórica. Y esa imagen negativa nos llevaba a ser profundamente pesimistas sobre el presente y el futuro. Y él decía, los colombianos desconocen que después de los Estados Unidos, Colombia es el segundo país del mundo por el número de elecciones celebradas. Estamos votando desde 1831 con muy pocas rupturas institucionales. El segundo país del mundo. Cuando Colombia comenzó a votar, no había surgido Alemania, no había surgido Italia, Francia comenzó a votar después de la Comuna de París, España comenzó a votar en serio después de la muerte del general Franco en noviembre de 1975. Colombia está votando desde 1831, con muy pocas rupturas institucionales. Y segundo, decía Malcolm Dees, Colombia es el país de América Latina, el continente de los golpes militares, con menos gobiernos militares y menos años de gobiernos militares de todo el continente. Colombia solamente tuvo en 1854 el gobierno del general Melo, 8 meses, y en el siglo XX 2 gobiernos cívico-militares, Rojas Pinilla y la Junta Militar de Gobierno, 53-58. Hemos tenido 7 años de gobiernos militares en 200 años. Pinochet duró 17 años, Stroessner en Paraguay 34, etcétera, etcétera. Es decir, Colombia es un país de una tradición civilista sorprendente, a pesar de los años de las guerras civiles, que no fueron, en comparación con el resto de América Latina, excesivas. Toda América Latina sufrió guerras civiles en el siglo XIX, salvo la guerra de los 1000 días, el resto fueron poco sangrientas. Es decir, Malcolm nos decía, si ustedes dejan de mirar siempre el lado oculto de la luna y comienzan a mirar el lado luminoso de la luna, probablemente van a tener una lectura más positiva de su pasado, una lectura más positiva de su presente y una lectura más positiva de su futuro. Y esa lectura de Malcolm Dees me parece que debe ser una lectura de los colombianos hoy. Tenemos una tradición civilista y es muy difícil pensar en una ruptura institucional. Cuando el presidente Gustavo Petro comenzó a hablar del riesgo de un golpe militar, yo soy profesor, conferencista de la Escuela Superior de Guerra, los militares me decían, pero si el mayor orgullo institucional de las fuerzas militares es que somos el ejército más civilista en la tradición latinoamericana, ¿por qué se habla de un golpe militar?
Y cuando se habla de la posibilidad de golpes suaves, de golpes blandos, de golpes no institucionales, eso no está en la tradición colombiana. Porque fíjense ustedes que en América Latina los momentos de crisis política se resolvían con arbitraje militar. En el caso de Colombia, las crisis políticas se resolvieron siempre tradicionalmente con lo que algún autor denominó los acuerdos entre caballeros. La concentración nacional, la Unión Republicana en 1911, la concentración nacional en 1930, los gobiernos de Unión Nacional de Ospina, 46-48, el Frente Nacional y, si se quiere, el gran acuerdo nacional de la Constitución del 91, que ya no fue un acuerdo entre caballeros, entre élites, porque los tres firmantes de la Constitución, Álvaro Gómez Hurtado, conservador, Horacio Serpa Uribe, liberal, y Antonio Navarro Wolf del M-19, mostró la capacidad de los colombianos en momentos de dificultades de construir acuerdos nacionales. Entonces, Colombia tiene una tradición de resolver sus crisis políticas mediante acuerdos nacionales y no mediante arbitraje militar o rupturas institucionales. Por eso mi lectura es que miremos a Colombia de otra manera. La miremos de otra manera, con mayor optimismo, y esa tradición de acuerdos nacionales en momentos de crisis hay que rescatarla hoy. Muchas gracias, embajador Roy Barreras, bienvenido. ¿Usted le parece que lo que estamos viviendo hoy desde el punto de vista del debate público puede ser visto con optimismo? ¿Hay que ponerle hielo? ¿Hay que entrar en un momento de diálogos para llegar a puntos de concordia, o estamos ante el vaivén natural de la dialéctica política? Un saludo, Roberto, a todos, Alejandro, a todos, gracias por esta oportunidad. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en lo que quisiéramos todos, y es ser optimistas. Y creo que lo primero que tiene que ocurrir para que al país le vaya bien, para que a uno le vaya bien, es saber para dónde va. Si los caminos son difíciles, si hay amenazas, si hay derrumbes, si hay abismos, y yo me voy cantando mirando al cielo mientras conduzco, me voy al abismo. Hoy he venido a compartirles y hacerles unas preguntas para compartirles la sensación de que tenemos que abrir los ojos para saber qué es lo que está conduciendo nuestras decisiones y si somos o no, como dijo en esta silla Hernán Penagos, el registrador, sujetos de voto libre. Este panel no era un panel de historia. Yo me he deleitado leyendo a Eduardo Pizarro muchos años, saludo a Juan Esteban también. Es un panel raro que le agradezco a Alejandro, emociones, miedo, política. No es un panel de historia. Yo les pregunto, en esta sala, ¿alguien tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? Como los colombianos somos, bueno, unas manos valientes, curiosamente, porque los colombianos, como nos ufanamos, menos mal de que somos valerosos, decimos yo no le tengo miedo a nadie. Pero si les hago otra pregunta, levantaron la mano solo 3 o 4 personas. ¿Hay alguien en esta sala que tenga incertidumbres sobre cualquier cosa? ¿Sobre la economía, sobre la seguridad, sobre el futuro? ¿Sobre Colombia? La inmensa mayoría tiene incertidumbres. Y le voy a hacer otra pregunta, Roberto. Nadie va a levantar la mano. ¿Alguien aquí tiene odio, rabia, ira? Gracias por los que levantaron la mano. Usualmente no, porque escondemos las emociones negativas. Yo quiero decirles hoy, y no soy original en esa tesis, que en el mundo las decisiones de las sociedades y de nuestro país se están tomando no por la razón, sino por esas emociones, por el miedo, por la incertidumbre, por la rabia. Aquí se ha dicho de la polarización y se ha planteado una forma de acuerdo nacional. Ya opinaré sobre con quién es que hay que hacer ese acuerdo. Claro, los voy a decepcionar porque en mi condición extraña de diplomático, que no esperé nunca, no puedo decir todo lo que quisiera, pero sí lo suficiente para compartir con ustedes que es probable que no tengamos voto libre hoy cada uno de nosotros como quisiéramos. Y no me refiero solo a la amenaza real, que también el registrador y Humberto de la Calle, a quien saludo, maestro, compañero, profesor, ha mencionado sobre la pérdida de control territorial en muchos municipios, porque claro, hay que saberlo también, con Fernando
Carrillo lo hemos conversado con todos. Cuando hay control del territorio por grupos criminales, esos grupos son capaces de ejercer presión sobre el resultado electoral, pero claro, la ejercen. Cooptan, extorsionan, amenazan, compran o eligen. Y por supuesto, si el origen del poder es espurio, entonces el resto de los ciudadanos, para empezar, no creen en ese poder, no creen en la democracia. Hoy la democracia colombiana, y no solo porque sea un problema global, está amenazada en Colombia, sino que además la gente no cree en la democracia en una proporción que me asombra, que el 17% o 20%, Hernán, de los colombianos hoy prefieran un régimen totalitario, dictatorial, es aterrador. Son 5 millones de colombianos. Afuera de esta sala hay un montón de colombianos que piensan distinto a nosotros. Y adentro y afuera hay otros millones de colombianos. Ayer en Medellín, en un escenario cargado de propuestas, pero también de críticas entendibles, pareciera que la mayoría del auditorio desconocía que afuera de las puertas hay otros 7 u 8 millones de colombianos que piensan distinto sobre el gobierno del presidente Petro y sobre lo que ha hecho en materia de inclusión social. Y hay otros colombianos, 8, 10, 12, 15 millones, el número que quieran, que tienen desazón, incertidumbre, miedo, crítica. Entonces, ¿cómo tomar decisiones si no tenemos un voto libre? ¿Y por qué no tenemos un voto libre? Por cuenta de las emociones. Nosotros tenemos que recordar que la emoción más profunda en los seres humanos es el miedo. En las sociedades humanas y animales, no solo en las humanas, bueno, nosotros también somos animales, algunos más animales que otros, es el miedo el que hace que nos movilicemos. Cuando hay un depredador que está amenazando la manada, esa manada, Roberto, no busca un estadista, no busca un pacifista, no busca un pensador, busca un macho alfa. Y no importa si el macho alfa, mientras más violento, mejor. Las sociedades hoy en el mundo han perdido credibilidad en la democracia por muchas razones. En el mundo, claro. No es de sorprenderse porque en 8.000 años de civilizaciones organizadas, 7.800 de ellos nos han gobernado reyes, reyesuelos, tiranos, emperadores, la fuerza bruta. Probablemente Charles Tilly tenía desgraciadamente razón en que así se construyen los estados. La democracia es demasiado joven, pero esta democracia está en crisis porque, en primer lugar, por su propia naturaleza es insatisfactoria. La naturaleza lo promete todo y cualquier candidato en cualquier parte del mundo y en cualquier parte de Colombia le dice a sus posibles electores que sí va a resolver la educación, que sí va a resolver la salud, que sí va a resolver los problemas del campo, porque es su naturaleza y como no puede resolverlo todo, la democracia es insatisfactoria por sí misma. Pero en Colombia peor, porque el origen del poder, y esto también espero que sea polémico, es corrupto por naturaleza, por la estructura como de manera deformada se construyó de buena fe en la Constitución del 91 y en sucesivas reformas. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor, cuando no queremos que un dictador, un macho alfa, cuando no queremos que otro violento venga a resolver nuestros problemas, como ha pasado a lo largo de la historia de la civilización, entonces nosotros tenemos el camino de las instituciones, nos inventamos el Estado de Derecho, pero hay que creer en ellas, tienen que ser legítimas. Y entonces, ¿cuáles son nuestras instituciones? Los poderes que deben estar en equilibrio. El Congreso. El Congreso tiene un origen clientelar. El sistema clientelar diseñado de listas abiertas con votos preferentes, con empresas electorales, microempresas electorales, ese es el sistema. Y si además le sumamos financiación corrupta, pues hay una pérdida de legitimidad en esa institución. La justicia. Bueno, la justicia, que hay presidentes de las Cortes, los saludo, se politizó. Por supuesto, ha perdido legitimidad probablemente porque le entregamos la capacidad electoral, pero hay allí también un ejercicio clientelar, politizado por lo menos, si no queremos decir clientelar. Y si no, pues miremos las ternas de Procuraduría. Es decir, ahí no había juristas puros, había muy buenos colombianos. No tengo ningún reparo personal con ninguno de los tres. Germán Barón fue mi compañero 20 años, un gran senador. Pero allí no había una instancia en la que la dimensión del ternado fuera un jurista, un académico, sino un político. ¿Y qué nos queda? Tenemos el Congreso, tenemos el Legislativo, el Ejecutivo.
El Ejecutivo es producto de olas emocionales. En la elección pasada, los votos de Gustavo Petro y los de Rodolfo eran emocionales. No hay un voto racional, sino un voto emocional. Y si son las emociones y son impulsadas por el miedo, pasa lo que nos pasó hace 8 años, Roberto. Y con este ejemplo, no sé cómo es el control de los tiempos, pero quiero recordar este ejemplo que nos dolió y que lo lloramos con Humberto de la Calle, con Mónica Cifuentes, con muchos de los que estamos aquí. Nosotros perdimos el plebiscito por la paz porque creímos que los argumentos eran suficientes, que era una decisión racional, y perdimos en el escenario de las emociones. Había miedo y había rabia, y hoy la hay esta mañana, porque se mencionó de paso, pero merece un análisis mucho más profundo, la escena de Salvatore Mancuso ayer en Córdoba con el presidente Petro. Y entonces yo quiero decir lo siguiente: para las víctimas, desde el punto de vista racional, desde el punto de vista argumentativo, yo soy constructor de paz, firmé el acuerdo de paz en nombre del Estado colombiano y entiendo y construyo la justicia transicional como un mecanismo para desarmar a los violentos, para que se reincorporen. Paréntesis, el acuerdo nacional es con los ciudadanos desarmados que no matan a nadie. Para los que matan, se les ofrece justicia transicional o sometimiento a la justicia para que dejen de matar, pero el futuro del país no se acuerda con ellos, se les somete a las instituciones. Cierro el paréntesis. Estos señores, Mancuso ayer, cuando además de saldar sus cuentas con la justicia, si lo hace porque le falta decir toda la verdad y garantizar la no repetición, se muestra como si fuese un ejemplo de cualquier cosa, ofende a sus víctimas y da rabia. La misma rabia les dio cuando nosotros les dimos unas curules a los señores de las FARC. Lo hicimos con razones argumentativas, políticas, de construcción de la paz, pero perdimos en las emociones porque las víctimas de la guerrilla, que también fue cruel, sintieron rabia, se sintieron ofendidas. Lo voy a interrumpir. Roberto. Sí, ahí vamos barajando con calma, pero digamos, yo repito lo que dije al comienzo, que no me parece un tema menor. El presidente de la República de Colombia dice que lo queremos tumbar. Y digo, hablo en el plural porque menciona a los medios de comunicación en términos generales, menciona a los ricos, menciona a los jueces, y digamos, en términos de la producción o la generación de temor, la persona más importante de la nación con ese discurso es pues la fuente más importante del temor generalizado, con toda la razón. La gente que le cree al presidente, que si uno va a mirar los índices de popularidad en su conjunto, es el que más positivo tiene la opinión favorable, es decir, su opinión es determinante sobre lo que se diga, y está diciendo eso. Y eso ha generado o hace parte de un discurso muy polarizante en Colombia, porque, repito, hay una gente que cree que el presidente nunca va a salir. Le pregunto al profesor Costaín, con los muy buenos días, ¿esto es un fenómeno de nuestros tiempos, lo que estamos viviendo ahora, este discurso político que está viviendo Colombia, esta polarización política que está viviendo Colombia, es un caso particular nuestro, o uno podría decir que el mundo entero está viviendo una nueva forma de comunicación política muy peligrosa entre los ciudadanos? Bueno, Roberto, no, mil gracias, y a Alejandro Santos y al Grupo Prisa por esta invitación. Un gusto para mí estar aquí. Por lo general, en cada momento de la historia, la gente tiene la idea, la percepción equivocada de que le pasan cosas únicas y excepcionales. No hay nada más recurrente que lo excepcional, o por lo menos que esa idea y esa intuición que es válida y a la vez pues falsa, porque claro, a uno siempre le pasan cosas excepcionales porque ese es su destino. Yo no creo que la historia se repita. La esencia de la historia es la contingencia, es el azar. En este momento en todas partes se están escribiendo libros a borbotones sobre la polarización, la llamada polarización, porque sí es un fenómeno que ha revivido, y yo creo que tenemos un espejo muy útil, que es el de lo que pasó hace 100 años en Europa.
con la irrupción del totalitarismo. Por un lado, el totalitarismo de extrema izquierda, bolchevique, pero también el totalitarismo de extrema derecha, fascista, y el nazismo en Alemania, porque esos fenómenos fueron el producto, una vez más, de una crisis profunda de la democracia liberal, representativa y parlamentaria, a la que la gente, para usar una entelequia muy equívoca, le enrostró la responsabilidad y la culpa de un cataclismo que fue la Primera Guerra Mundial. Decía Álvaro Mutis, no puedo creer que haya gente tan optimista que piense que el mundo se va a acabar. Pues en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, el mundo se acabó de verdad. Fue el advenimiento del apocalipsis y quienes sobrevivieron a la guerra, a duras penas, tuvieron que hacerle frente muy rápido después de la guerra a una pandemia tan letal como la guerra. O sea que el panorama en 1920, en 1921 era el de las ruinas de la guerra, los estragos de la pandemia, la irrupción de una dictadura en Rusia que desmontó un imperio milenario, y entonces todo el mundo estaba buscando a alguien que dijera algo, y decir algo implicaba ponerse en contra de la democracia y de sus promesas incumplidas. Hay un libro excepcional que escribió una autora austriaca judía que se llamaba Grete de Francesco, creo que pariente de Claudia de Francisco, que está aquí. Grete de Francesco, que fue asesinada en Auschwitz, escribió un libro en los años finales de los 20, principios de los 30, que se llama El poder del charlatán. En ese libro ella hace un recuento histórico de los milagreros, los saltimbanquis, de la modernidad temprana, y estudia como la pasión supersticiosa del pueblo por esos líderes mesiánicos que prometen la salvación cuando en realidad llevan en la chistera el abismo. Y es una historia en clave, porque en El poder del charlatán nos enteramos de lo que prometían los magos y los curanderos en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Ese libro pasó totalmente desapercibido. Y cuando lo leyó Thomas Mann dijo, esta es la historia en clave, reveladora y esclarecedora del fascismo y del nazismo y del totalitarismo, porque en últimas eso ocurre cuando la gente empieza a desconfiar de las instituciones, de los líderes, y van surgiendo unas voces mesiánicas que prometen la salvación, que atizan el odio, que se sirven de las emociones y en realidad están llevando de cabestro a esa gente al abismo. Pero lo que dice Grete de Francesco es que el artilugio de la salvación necesita de un auditorio crédulo, que es el que busca desesperado la invocación y la aparición de ese milagrero que le promete de manera dolosa la cura cuando está agravando la enfermedad. Eso fue Mussolini, eso fue Hitler, eso fue Stalin, pasó hace 100 años y ahora estamos un poco en las mismas, solo que con un agravante, y es la revolución a la que nos ha tocado asistir, que es la de Internet, la de las redes sociales sobre todo, y la disolución del consenso de la realidad. El consenso de la realidad se acabó. La realidad, pues, es un concepto filosófico imposible de establecer. Desde Parménides estamos discutiéndolo, pero la realidad también es una ficción pactada, en la que la gente se pone de acuerdo sobre lo fundamental para trazar una frontera entre la cordura y el delirio. Y hoy en día, con las redes, el delirio es más rentable porque el delirio es una versión de la realidad que tiene más efectos políticos.
Si yo aquí digo que mañana es lunes y lo pongo en unas redes, en mis redes sociales, y encuentro una cauda de enajenados que siga esa bandera, pues mañana será lunes. ¿Y no es? Yo creo que sí. Siguiendo, Lunes festivo. siguiendo un poquito con esta línea, profesor Eduardo Pizarro, y sacándolo un poquitico de su optimismo histórico, ¿usted coincide en que estamos viviendo en Colombia, y en el mundo en general, pero en Colombia en particular, un ambiente de enrarecimiento del debate público que merece ser abordado de alguna manera? No, indudablemente, Roberto, estamos viviendo un retroceso de la democracia a nivel global. Hoy en día, los 4 líderes más populares del mundo son, en América Latina, Nayib Bukele con el 92%, presidente de El Salvador; en Europa, Vladimir Putin con el 85%; en Asia, Narendra Modi de la India, el 75%; y en África, el dictador de Egipto, el general El Sisi. Es decir, el fenómeno de los regímenes autoritarios y el retroceso de la democracia es un fenómeno global y muy enormemente preocupante. Y esto ha tenido 2 efectos muy importantes a nivel internacional. El primero es la virtual desaparición de los consensos nacionales, lo que Álvaro Gómez Hurtado llamaba los acuerdos sobre lo fundamental, o lo que en Gran Bretaña se denomina los acuerdos para el desacuerdo. Hoy en día los consensos nacionales se están rompiendo en todas partes y hay un fenómeno, insisto, de polarización política. Pero en segundo término hay una pérdida de confianza global en los partidos, en los parlamentos, en las elecciones, en la clase política, y eso está dando origen a este fenómeno de los liderazgos autoritarios y del populismo de izquierda y derecha. Yo creo que eso es indudable. Ahora bien, cuando usted hablaba de las emociones, la democracia exige un equilibrio entre razón y emoción, porque obviamente bajo la democracia también hay odios, también hay afectos, admiración. Las emociones son un componente de la democracia, pero la democracia se acompaña de razón, de la adhesión a programas políticos, a partidos, a liderazgos políticos. El problema es cuando se produce un desequilibrio entre razón y emoción, y cuando las emociones comienzan a ser utilizadas por los partidos de gobierno o por los gobiernos para generar una descalificación de los adversarios, que es muy buena parte de los discursos sistemáticos de Gustavo Petro. Gustavo Petro está generando en la sociedad colombiana una descalificación de los adversarios, calificándolos negativamente, y eso está generando un clima de odio en la sociedad colombiana absolutamente peligrosa para la estabilidad institucional. Pero al mismo tiempo sectores de extrema derecha están jugando también a la movilización de las pasiones para generar una cohesión de la oposición política con base en un discurso antigubernamental, anti el gobierno Petro, enormemente peligroso. Yo creo que en Colombia tenemos que llamar la atención sobre esta utilización de las pasiones por el gobierno y los partidos de gobierno y los partidos de oposición, y insistir de que eso puede romper esa tradición colombiana de buscar los consensos nacionales como solución de las crisis y permitir, como en el panel pasado, discutir los elementos centrales de los grandes ejes de un acuerdo nacional. La vía del manejo irresponsable de las pasiones es una crítica fundamental al gobierno Petro y a la oposición de derecha en Colombia. Correcto. Embajador Roy Barreras, el tema del acuerdo nacional en el cual el gobierno ha sido tan insistente, ¿es posible con la ausencia de partidos, es decir, con un sistema político como el que usted más o menos describió en su intervención anterior? ¿Es posible canalizar un acuerdo político de una manera que recoja significativamente a la sociedad? El acuerdo nacional es necesario, pero por supuesto en Colombia no hay un sistema de partidos. Hay una
diáspora de partidos, hay un desorden absoluto, no hay identidad ideológica en los partidos, ni siquiera en los más grandes, porque el origen del poder, lo empezaba yo a decir, lo escribí hace un tiempo en un libro que se llama El culo de Antanas, que empieza diciendo que lo único limpio en la política colombiana era el culo de Antanas, y habría que ver. ¿Por qué? Porque el origen del poder hace que cada candidato tenga que derrotar a su compañero de lista, que es su enemigo, y destruye la identidad ideológica de los partidos, que además ahora hay 50, 60, 70, yo tengo uno, imagínense. Entonces, si no somos capaces de recuperar legitimidad, es difícil el acuerdo, pero hay una razón más grave y más gruesa para que el acuerdo tenga dificultades. Es que los acuerdos se hacen con la razón, lo decía el profesor Eduardo ahora. Y yo quiero insistirles en que en Colombia se están tomando decisiones con la emoción. La gente tiene que salir de la incertidumbre, porque las incertidumbres se convierten en miedo. Nos lo explicó muy bien Marta Nussbaum hace mucho tiempo. La gente tiene miedo ancestralmente, miedo a la muerte, miedo al infierno. Aquí, miedo a la inseguridad, miedo a la expropiación que no existe, miedo a que no haya elecciones en el 2026, miedo a que me persigan, miedo a perder las conquistas sociales logradas, miedo a que la derecha llegue y reprima a balazos la inclusión social que ha hecho Petro, miedo a que los indígenas se tomen las carreteras y acaben con la COP, miedo por montones. Si nosotros nos dejamos llevar por el miedo en la toma de decisiones, el miedo es una emoción primitiva que reside ahí en el sistema límbico y que con las redes ha empeorado. Usted tenía razón, Roberto, y Juan Esteban empezaba a decirlo hablando del siglo XX. No es nuevo esto de las emociones ni de la polarización. Acaba de salir, bueno, hace unos meses Robert Pegman escribió un texto sobre el miedo en la historia, y es fabuloso porque muestra cómo el miedo ha conducido la mayoría de las decisiones en las sociedades. Pero Juan Esteban le leía hace un tiempo, ya no recuerdo dónde, el ejemplo de cómo en los años 20 y 30, además del miedo, el fracaso de las instituciones, la falta de fe en el Estado hizo que la gente apoyara el totalitarismo nazi. Por esa época Erich Fromm también escribió ese texto sobre el miedo y decía, si ustedes tienen miedo, van a buscar un dictador, y esa fue la razón también del origen del fascismo. Si los colombianos deciden con la emoción y no con la razón, no solo no hay acuerdo, sino que es probable que las elecciones de 2026 estén marcadas por dos hechos. Por emociones emocionales cargadas por el odio, la rabia, el miedo, la incertidumbre no resuelta, y por la inseguridad en las regiones donde los violentos tomen decisiones. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que dijo también hace mucho tiempo Roosevelt en su famoso discurso de los años 17, el único miedo que hay que derrotar es el miedo. Hay que tenerle miedo al miedo y hay que contrarrestarlo con otras emociones. ¿Cuáles son? La solidaridad, la certeza, la esperanza, los líderes que se apresten a ayudar a la sociedad a salir de sus incertidumbres, empezando por quienes gobiernan y luego con los que pretenden gobernar, tienen que ser capaces de encontrar soluciones, tienen que saber hacer las cosas, tienen que construir caminos, construir soluciones. No basta con enunciarlas, hay que construirlas, pero sobre todo tienen que contrarrestar el miedo, sabiendo que hay posibilidades de la esperanza. Eran las dos emociones ancestrales de Aristóteles, el miedo y la esperanza. No es fácil, el miedo es más poderoso. Fíjense ustedes que aquí estamos pensando y hemos oído gente muy inteligente diciendo cosas, y aquí podríamos decir que hay fraternidad y hay democracia, pero si nos dijeran que va a estallar aquí un incendio y hay una sola puerta de salida, lo describió Elías Canetti hace tiempo, los que están en la sala de cine viendo una comedia felices, compartiendo crispetas, el adolescente le está guiando el ojo a la chica se sonríe, todos somos amigos, comparten el perro caliente, somos felices. Estalla un incendio en el teatro, lo escribió él en Masa y Poder, y hay una sola puerta de salida. Los que antes eran fraternos, amigos y simpáticos, corren a la puerta y a codazos retiran al otro, se vuelven fieras. Si tienen que matar para sobrevivir, matan. Los seres humanos, si nos dejamos llevar por el miedo, no solamente somos capaces de volvernos fieras, sino que elegimos fieras, el que más grite, el que más odio tenga, el que más rabia tenga, que nos conduce a nuevos ciclos de violencia. Así que lo que se necesita es, y que lo sepan los que piensan participar en procesos democráticos, se tienen que aprestar a un escenario de emociones y ser capaces de conducir ese escenario de emociones, porque si no, no valen las razones y nos derrota el miedo y la incertidumbre que nos lleva
a las extremas y usualmente en la historia a la extrema derecha. Muchas gracias, embajador. Finalmente, profesor Costaín, hablando de esta revolución casi sangrienta que es la revolución en las comunicaciones, cuando ha habido grandes revoluciones en las comunicaciones, como con la escritura, como con la imprenta, han cambiado los sistemas en general, los sistemas políticos. ¿No será que estamos tratando de aconductarnos para caber en un esquema político institucional que eventualmente ya está llegando a su fin? Pues seguramente sí, aunque va a ser muy difícil. Yo creo que estamos asistiendo a una revolución que tiene que ver también con una explosión demográfica pues muy profunda, y es que en el siglo XX el ser humano se quintuplicó. Pasamos de ser 1.300 millones de personas a 10.000 millones de personas, y el efecto que tiene en la comunidad humana lo que está pasando con las redes sociales es devastador en todos los ámbitos. Obviamente hay una lectura virtuosa de todas las grandes conquistas, de la ruptura de unas jerarquías que era necesaria, pero al mismo tiempo las instituciones democráticas que fueron cultivadas en la modernidad desde hace 3 siglos, pues se están disolviendo porque es imposible manejar el poder de lo que Ortega y Gasset y Canetti llamaban la masa, ahora sí en una expresión manifiesta, y esto pues suena horrible, pero es el fenómeno de nuestro tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado porque hablamos tanto del fascismo que ya no sabemos bien qué es. Como un amigo que hacía unos mapas siempre en relieve en el colegio, y el profesor de geografía le dijo: si todo está en relieve, nada es relieve. Si todo es fascismo, nada es fascismo. El fascismo tiene una premisa moral, además de sus contenidos doctrinarios e históricos hace 100 años en la Italia de Mussolini. El fascismo se inspira en lo que se llama la acción directa, que es la aparición, la irrupción de un conductor que desprecia las instituciones y que desprecia el Estado de Derecho, y que le ofrece al pueblo una relación directa, porque todo lo demás no sirve para satisfacer los reclamos populares. El fascismo ya ocurrió, y el que nos viene pierna arriba, si gana por ejemplo Trump en los Estados Unidos, se acabó la democracia en el mundo ya sin atenuantes. Pero no solo en los Estados Unidos, en todas partes está volviendo esa tentación fascistoide y totalitaria, con el agravante de que ahora los conductores quieren congraciarse con el auditorio. Entonces la demagogia se volvió la norma, porque hay que coquetear con una cantidad de gente que no sabe hacia dónde va. No hay nada más determinado que un colombiano que no sabe para dónde va. Si el colombiano sabe para dónde va, es vacilante, cuidadosísimo, pero si el colombiano no sabe para dónde va, lo hace con una decisión admirable. Y entonces eso pasa con el fenómeno de las redes sociales, y yo le digo sinceramente, Roberto, yo añoro muchas cosas del pasado, pero incluso añoro los corruptos del pasado. Yo quiero un político de unas corbatas gigantescas, serio. Yo añoro a Forero Fetecua. Ya, es que me parece el colmo que la corrupción política sea montar una frutería. Realmente no somos serios en nada. Muchas gracias a todos.